Hola a todos y todas de nuevo, gracias por escuchar un episodio más. Hoy voy a hablar de salud, de bienestar y de rendimiento deportivo, con Iñaki Medina, fundador de Medina Majuelo Centro de Osteopatía en Vitoria-Gasteiz y parte del equipo de Regenera PNI. Iñaki es un buen amigo, coincidí con él en mi etapa en Vitoria-Gasteiz, él era uno de los fisioterapeutas del Baskonia y pasamos muchas horas juntos, tanto trabajando como fuera del trabajo. Aún hoy en día seguimos en contacto directo e incluso colaborando juntos. Iñaki es fisioterapeuta, osteópata y especialista en psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología es una disciplina que estudia la relación entre el sistema inmunitario y algunas enfermedades. Estudia la interacción entre los procesos psicológicos y los sistemas nervioso e inmunitario del cuerpo humano. Y, por supuesto, el efecto que tiene este sobre la salud. El objetivo del episodio es que sea introductorio a esta especialidad o filosofía de tratamiento que ayuda a mucha gente y a muchos deportistas. Nombraremos las herramientas que ésta utiliza para mejorar el bienestar, la salud e incluso el rendimiento deportivo, y la idea es introducir para en futuros episodios ampliar información de cada una de sus herramientas. Como siempre, espero que te guste y te aporte. A ver qué tal sale. Allá vamos. Buenas, Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy buenas, muy bien. ¿Y tú qué tal todo? Bien, todo bien. Gracias por venir. Nada, un placer. Ya sabes que aquí estamos para lo que necesites. Muy bien, como siempre, lo mismo digo. Pues Iñaki, un poco la idea que tenemos en este episodio es hacer una introducción a lo que es la psiconeuroinmunología y, y bueno, si quieres para empezar podemos empezar por lo más básico, que sería ¿qué es el PNI? Vale, perfecto. Pues la PNI es un marco conceptual que desde el conocimiento de la fisiología, la biología y la interacción entre los diferentes sistemas que forman nuestro organismo va a permitir entender los mecanismos por los que se están generando los síntomas y así poder dar las herramientas necesarias para solucionarlos. Así que es importante saber que los sistemas que forman nuestro cuerpo, como pueden ser el digestivo, endocrino, inmune, muscular, entre otros, tienen una gran interacción entre ellos y con el cerebro y que hay rutas bidireccionales, es decir, va a haber información que va desde estos sistemas hacia el cerebro y viceversa. Por tanto, es importante que haya un correcto funcionamiento de estos sistemas y que interaccionen de manera adecuada entre ellos para no generar un estado de alarma. Digamos que la PNI tiene un enfoque dinámico en el tratamiento, ¿no? O sea, no es un diagnóstico por foto, como decís, sino que es un diagnóstico por película. No sé si puedes explicar esto unido a la primera pregunta. Eso es no centrarse en una sola prueba o en quitar un síntoma concreto, sino más bien centrarnos por qué esos síntomas se están dando, cuándo y cómo empezaron y abordarlo desde su origen. Y aquí la entrevista con el paciente va a ser clave, el escucharlo y poder entender qué es lo que pasó exactamente para que esos síntomas aparecieran en ese momento y así darle esas herramientas que necesita. ¿Y se te ocurre, Iñaki, algún ejemplo práctico? Es decir, a mí se me ocurre quizá uno fácil, que es muy común, que son los típicos dolores lumbares o nerviosos o nervios ciáticos, que muchas veces tú y yo también hablamos de que el tratamiento o el diagnóstico por película en este caso suele ser muy efectivo. Sí, aquí el hecho de que el paciente te traiga ya una resonancia magnética con alguna pequeña protusión de disco y que se haya focalizado mucho en esta prueba de imagen en vez de en cómo aparecieron esos síntomas, cuándo aparecieron y el por qué se están manifestando estos síntomas, es algo que es relevante, porque al final no deja de ser una prueba de imagen y quizás esa pequeña protusión de disco la tenía ya desde hace tiempo y no ha empezado a dar síntomas hasta cierto momento. Entonces, lo que hay que ver es
qué es lo que ha pasado para que esos síntomas empiecen a manifestarse. Entonces aquí habría que mirar sobre todo en el dolor lumbar, tiene mucha involucración, pues todo el aparato urogenital, el tema renal y bueno, que a nivel mecánico pues haya una correcta movilidad pues de todas las estructuras lumbopélvicas a nivel lumbar y esto al final es lo importante y lo relevante, no que en la prueba haya una protusión de disco. Eso es, digamos que no es, porque muchas veces nos centramos solamente en, pues la radiografía me ha dado esto, la resonancia me dice esto y realmente al final lo que consiste es un poco que tú tengas un cuerpo funcional o una vida normal, una vida estable, sin dolor y no todo es la prueba de imagen. En PNI hacéis un enfoque global al tratamiento y no sé si, bueno, creo que en otros capítulos podemos desarrollar más cada una de las herramientas quizá que utilizáis, pero ¿en qué partes os fijáis más? ¿En qué partes nos fijamos más? Aquí te diría que en la que el paciente necesite. Es decir, en la entrevista vamos valorando todos esos sistemas, cómo están funcionando y sobre el que necesitamos incidir. Al final, como te he comentado, todo está relacionado y esto es lo fascinante, que si tienes un tubo digestivo inflamado, va a generar más actividad del sistema inmunitario, una disbiosis de la microbiota, más alerta a nivel del cerebro, un mayor gasto energético con una mayor fatiga, un peor descanso, un bajón anímico, más problemas para reparar tejidos y, en consecuencia, más inflamación sistémica. Es decir, que a partir de que haya una afectación en uno de los sistemas, el resto también pueden verse involucrados en ello, o normalmente es así. Es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, se puede decir que sí, que al final el fallo de uno de los sistemas arrastra al resto. ¿Y, ¿Y qué herramientas usáis? Se suele asociar la PNI a la alimentación sobre todo y sí que es algo importante, pero hay mucho más. Hay muchos pacientes que llegan ya comiendo bien, espaciando comidas, pero esos síntomas no acaban de mejorar y aparentemente se hace un estilo de vida saludable, pero hay cosas que no acaban de funcionar. Eso es porque hay que contemplar qué es lo que pasó para que se detonaran los síntomas y dar la herramienta que falta y disminuir aquellas que sobran, que puede ser ejercicio físico, descanso, hidratación, gestión de estrés o algún suplemento concreto para reforzar alguna función determinada. Y aquí, como te comentaba, es importante el ver qué es lo que falta y lo que sobra, porque muchas veces puede pasar que se haga un estilo de vida saludable, pero el hecho de hacerlo en una cantidad excesiva, como puede ser pues mucho ejercicio físico, mucho trabajo y poco descanso, pues en este caso lo que se necesita es más descanso y quitar un poquito de tanto ejercicio físico. Ajá. Sí que es cierto que al final la PNI la solemos asociar a la alimentación, como dices, más que nada por el tema de que ahora se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente o cada vez suena más y parece que la PNI pues solo es eso. De hecho, creo que hicimos una entrevista en un directo en Instagram, ¿te acuerdas? En el confinamiento, donde íbamos a hablar de PNI y al final acabamos hablando más de ayuno intermitente que de otra cosa. Sí, sí, cierto es. Al final sí que se está hablando mucho más pues del ayuno intermitente como una herramienta, pero bueno, esto es algo que si quieres podemos tocar en otro podcast y extendernos más, pero simplemente decir que ayuno realmente todo el mundo ayuna. Es decir, a no ser de que te levantes por la noche a comer algo, Que cuidado, pues igual hay gente que... sí, hay, pues aquí cada uno llevará un ayuno más alargado o menos. Lo que se trata aquí es de
de coger hábitos de comer cuando se tenga hambre real y no comer pues porque haya que desayunar, haya que comer o haya que cenar. Muchas veces se meten ingestas de más sin este hambre real, que lo que está generando es una sobrecarga de este sistema digestivo y que el cuerpo no tenga la capacidad para realizar otras funciones, ya que se está realizando demasiada función digestiva durante todo el día. Sí, sí, totalmente. Y volviendo un poco a la PNI, hablando contigo y un poco investigando y links que me envías, los casos que a mí me parecen más interesantes o los estudios que me parecen más interesantes muchas veces son casos de enfermedades que damos como normales o que damos como crónicas que se acaban curando o al menos se acaban curando los síntomas. Por ejemplo, puede ser el caso de la diabetes o alguna otra enfermedad que me puedas comentar. Incluso, pues eso, hay datos que salen por ahí como pues que 3,5 millones de personas al año mueren a causa de la obesidad. No sé qué puedes contar de esto. Sí, aquí sí se pueden mejorar mucho los síntomas que generan diferentes enfermedades y el problema, como bien dices, es que cada vez hay más enfermedades metabólicas y que cada vez se viven más años enfermos. Y como bien comentabas, pues 3,5 millones de personas al año mueren a causa de la obesidad, 600.000 personas en Estados Unidos mueren al año por problemas cardiovasculares, Casi nada. uno de cada 4 mujeres y uno de cada 6 hombres sufren de patologías autoinmunes y al año aumenta la depresión un 20%, entre Es- otros. Este último dato me parece un dato a tener muy en cuenta. No sé si has visto en Netflix este documental que se puso tan de moda hace unos meses que iba sobre las redes sociales. Ahora mismo no sé, no me acuerdo del nombre, pero comentaba un poco la relación directa también que tenía la depresión con las redes sociales y sobre todo en edades tempranas, adolescencia y preadolescencia, por el tema de no saber utilizarlas, de la comparación, bueno, daba una serie de, de- de casos y de razones y bueno, es un hecho que la depresión aumenta cada año. Sí, y digamos, no he tenido la oportunidad de ver este documental, pero sí que es cierto pues que está habiendo un incremento de estos problemas y al final nos estamos, digamos, yendo un poco de lo que verdaderamente nos conecta como especie, es decir, el movernos, el estar en contacto con la naturaleza, el comer cuando tenemos hambre y el hecho de desviarnos de lo que verdaderamente funciona bien para nosotros hace que empiecen a fallar estos sistemas que comentábamos antes y empiecen a desarrollarse ciertas patologías. Bueno, es cierto que puede haber diferentes causas, ¿no? Es un problema complejo, no es un problema simple, pero además de lo que hemos comentado antes, que puede ser más o menos relevante en las redes sociales, ¿por qué crees que cada vez aumenta la depresión? Pues al final, por lo que te comentaba, un poco que estamos perdiendo esos hábitos saludables, estamos poco conectados con la naturaleza, estamos muchas horas sentados delante de un ordenador o delante de un móvil y lo que verdaderamente nuestro cuerpo necesita para funcionar de manera correcta es el hecho de que nos movamos, de que no estemos pasando tantas horas sentados delante de un ordenador. Es decir, no estamos diseñados para pasar 8 horas sentados delante de un ordenador sin parar. Y yo, por ejemplo, a los pacientes que tengo que suelen estar horas y horas trabajando en el ordenador, les suelo recomendar pues que se levanten cada cierto tiempo o que incluso si tienen la posibilidad de trabajar de pies con el ordenador en algún alto, es decir, que no estén tanto tiempo sentados. Y luego, pues también el hecho de no comer tantos alimentos procesados que al final van a generar una disbiosis intestinal y esto al final tiene una relevancia súper importante
con todo lo que pasa a nivel central, es decir, a nivel del cerebro. Y como comentábamos que hay rutas bidireccionales, eh, ahora se dice mucho que el intestino es el segundo cerebro, y es cierto, porque al final el que tú tengas un tubo digestivo inflamado con una microbiota alterada va a generar una ruta hacia arriba con un estado de alerta muy grande, y al final esto es lo que va a generar una inflamación de bajo grado y que a nivel anímico pues pueda haber un rol hormonal que nos esté dando de manera correcta. Realmente yo no diría que la depresión es una enfermedad, sino más bien que es un síntoma o una acumulación de síntomas. Es decir, todo el mundo ha podido experimentar esta sensación de bajón anímico, de apatía, de que no te apetece hacer nada, falta de motivación, que estás en la cama, y esto puede ser la conducta del enfermo, es decir, es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo para destinar toda la energía a repararse o a solucionar ese problema que se está teniendo, y realmente la depresión son un cúmulo de síntomas que se asocian mucho a esta conducta de enfermo. Entonces, realmente hay que ver qué es lo que está pasando ahí para que se estén dando estos síntomas, y no realmente poner tanto etiquetas de depresión, de un problema de fibromialgia. Es decir, vamos a ver qué está pasando aquí, por qué se están dando estos síntomas, porque el hecho de que tengas un tubo digestivo inflamado, con un sistema inmune mucho más activo, con un gasto energético mucho mayor, pues es normal que te puedas sentir así. Entonces, vamos a solucionar esto para que tu cuerpo vuelva otra vez a funcionar de manera correcta y no den estos síntomas. Sí, quizá es volver a lo mismo del principio, pero vuelvo a decir que al final pues es un poco un diagnóstico en película, que muchas veces pues no sé, es el ejemplo simple. Igual alguien con depresión va al médico o va al especialista y lo primero que le dicen es, pues muy bien, pues esta pastilla va genial esta pastilla antidepresiva va genial. Y muchas veces es, oye, pues ¿por qué estás mal? ¿Qué te pasa? ¿Duermes bien? ¿Haces deporte? ¿Cuántos litros de agua bebes? No lo sé. ¿Cómo estás a nivel emocional? ¿Qué problemas tienes en la familia? Un poco tratarlo todo en general, porque todo está conectado. O sea, muchas veces también hacéis hasta un poco de, no sé si la palabra es coaching, pero, pero algo así. Sí, realmente muchas veces el problema, digamos que viene también de que a nivel emocional, pues se ha podido generar cierta huella o cierta herida que ha podido generar a nivel neurológico, y que algo que ha podido suceder en el pasado bueno, puede ser algo traumático, pero puede ser algo que no le des tanta relevancia, haya podido generar esa herida a nivel neurológica que te comento, y que por ello el sistema digestivo no esté funcionando de manera correcta. Entonces es importante también el poder gestionar esta parte de manera adecuada. También en el sistema inmune, bueno, está más que demostrado, ¿no?, que las emociones están totalmente relacionadas con la debilidad o fortaleza del sistema inmune. Totalmente. Aquí emociones como la rabia o el miedo está demostrado que produce una bajada del sistema inmune muy importante durante horas. Sí, sí, y oye, Iñaki, volviendo un poco al inicio de la pregunta, una de las cosas que a mí más también me sorprende cuando tú y yo hablamos de estos temas o me envías casos prácticos, es el tema por ejemplo, la diabetes. Es cierto que hay otras enfermedades, pero la diabetes como que la tenemos muy, muy implantada en la cabeza, como que es una enfermedad crónica y con algunas herramientas de la PNI, como pueden ser dietas cetogénicas o ayunos intermitentes, un poco también, pues, otro tipo de herramientas que has comentado antes, o cambio de hábitos, gente que se cura, pero que se cura además a nivel
de que le haces la prueba y ya no es diabético, no solo en síntoma, no solo a nivel de síntomas. Sí, esto es algo espectacular. La diabetes al final empieza por un problema con la gestión de esa glucosa y el hecho de regular esos niveles de glucosa hace que haya una mejora de sus síntomas. Sí que es cierto que hay algún tipo de diabetes que tiene un carácter autoinmune, pero bueno, cualquier problema que no haya llegado a la autoinmunidad puede ser totalmente reversible y algunas patologías autoinmunes incluso pueden llegar a revertirse, pero lo que sí, aunque se tenga una patología autoinmune, es que aún mejoran muchísimo todos esos síntomas y eso es lo verdaderamente importante. Ujú. Pues es que esto es espectacular. Y, y otro tema que está muy arraigado, yo creo, y que se da muy por hecho, es el tema del estrés. Sí, el tema del estrés es algo que, como muchas otras cosas, se ha cogido como algo habitual, pero que sea habitual no quiere decir que sea normal. Y esto es algo que le digo también muchas veces a las mujeres, que la regla no tiene que ser dolorosa. Que sea habitual no quiere decir que tenga que ser normal. Y en este caso el estrés, al final lo que se produce es una liberación de cortisol y esto genera un estado de alarma muy grande. Y, por ejemplo, a nivel deportivo tiene una gran relevancia porque puede haber una predisposición mayor a roturas musculares, porque sobre todo en las piernas tenemos muchos receptores de estas hormonas de cortisol y va a haber una mayor susceptibilidad a poder romperse o también va a influir sobre un crecimiento de bacterias patógenas este exceso de cortisol, provocando una inflamación del tubo digestivo. O, por ejemplo, que a la noche haya despertares recurrentes o un sueño menos profundo, porque para dormir es importante que los niveles de cortisol estén bajos. Y Iñaki, ¿tú qué consejo le podrías dar ahora mismo a alguien que esté escuchando esto y que diga, ¿y cómo puedo reducir yo mi estrés? ¿O cómo puedo localizar yo de dónde viene mi estrés? Vale, aquí la clave está en ver qué es lo que genera estrés, porque muchas veces te dicen estrés laboral, vale, pero concrétame, de este estrés laboral, ¿qué es lo que te genera realmente esto? O sea, hay que especificar un poco más, porque aquí puede ser con una persona en concreto, puede ser porque tú no expreses lo que realmente sientes en el trabajo que se debería de hacer para que esas tareas se ejecuten de manera más eficaz. Puede ser también porque estés sobrepasado a nivel de carga de trabajo y que eso no pueda ser mantenido en el tiempo y por lo tanto que tengas que poner soluciones. Hay veces pues que se necesita ayuda, hay que meter a alguien para que ayude a realizar esas funciones, pero sobre todo es ver de dónde viene ese estrés, qué es lo que genera estrés a nivel Ujú. laboral. Además, todo esto se suma, ya que has puesto el ejemplo de a nivel laboral, con lo que has dicho antes, de que quizá a nivel genético en nuestro ADN no estamos preparados para estar delante de un ordenador 8 horas. O sea, ¿esto hace cuánto se hace? Hace 50 años, 100 años. Antes de, antes de la revolución industrial esto no existía. Sí, sí, totalmente. Antes eran ejercicios que exigían más movimiento, ejercicios más mecánicos y ahora al final estamos yendo cada vez a una vida más sedentaria. Esto es un problema. Y luego también que estamos metiendo el día en embudo, que es lo que digo, vamos con prisas a todos lados, corriendo y muchas veces es esta gestión del tiempo lo que hay que manejar, porque hay pacientes que llevan un estilo de vida muy saludable, hacen ejercicio físico, pero cuando te cuentan qué es lo que hacen durante el día es que se levantan a las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche no paran ni un minuto. Pues quizás haya que gestionar esto, es decir, oye, pues el día que tengas que trabajar más, pues quizás
es mejor que no vayas a hacer ejercicio ese día y que estés tranquilo en casa o que estés en calma. Muy bien. ¿Y cómo nos influye o cómo nos puede influir la PNI en la felicidad? Pues aquí también esto es súper determinante. El hecho de tener un tubo digestivo que funcione correctamente, que no esté inflamado, con un sistema inmune tranquilo, una microbiota equilibrada, va a hacer que haya a nivel hormonal un equilibrio y que a nivel central del cerebro haya un estado de calma y de tranquilidad. Y un poco uniendo esto de calma y tranquilidad con también el estrés que me has dicho antes, no sé qué opinas también de herramientas como pueden ser la meditación, el yoga, todo lo que es un poco mindfulness. Sí, esto es algo también súper beneficioso. Al final, la respiración es algo que se realiza de manera consciente, pero también de manera inconsciente, y es una forma de regular el sistema nervioso autónomo y de llevarnos un poco a esta calma y a esta tranquilidad de este estado también que vamos todo el rato que comentábamos de prisa, pues también un momento para parar y dar un poquito de calma en este sentido. Sí, la respiración conecta nuestro sistema simpático con nuestro sistema parasimpático, ¿no? Es como una cosa a medias ahí. Sí, realmente esto también se trabaja mucho con coherencia cardíaca y puedes ver cómo el llevar una respiración tranquila y profunda te lleva a un estado de más coherencia que una respiración cuando estás más agitado. Entonces, el hecho de que tú vayas corriendo a todos lados o que vayas con prisas o que estés en alerta va a generar un tipo de respiración diferente a la que cuando estás tranquilo. Y es una forma de que cuando tú estás meditando puedas gestionar esta regulación del sistema nervioso autónomo, en cierto modo, de manera voluntaria. Y Iñaki, si quieres, nos vamos a meter ahora en pleno rendimiento deportivo. ¿Y qué hábitos son los que más recomiendas en general a deportistas? ¿Hábitos o herramientas? Vale, aquí lo fundamental es como en cualquier paciente que todos estos sistemas estén funcionando de manera adecuada. Y luego algo que es relevante es el ganar flexibilidad metabólica, es decir, que tengan la capacidad de tirar como sustrato energético tanto de las grasas como de la glucosa, para que a nivel metabólico estén capacitados para tirar de una u otra según el tipo de esfuerzo que estén haciendo y el hecho de llevar una buena alimentación para no generar inflamaciones de bajo grado y que haya más problemas para reparar tejidos. Voy a ir un poco a lo que conmigo hemos tratado quizá más, hemos puesto más el foco y por si puedes explicar cómo se puede ganar flexibilidad metabólica. Pues aquí para ganar flexibilidad metabólica, sobre todo espaciando comidas y el hecho pues de hacer movimiento en ayunas, que al final va a hacer que tiremos de todas estas reservas que tenemos a nivel de glucógeno almacenado en músculo, en hígado, tirar de estos almacenes que tenemos también a nivel de grasas. Y aquí el ayuno intermitente pues es determinante y aquí nos puedes contar tú también tu experiencia en esto del ayuno intermitente, cómo ha influenciado sobre tu rendimiento deportivo. Sí, sí, pues como sabes, yo era muy escéptico con el tema. De hecho, tú ya me ibas dejando perlitas poco a poco, con el paso de los años, y poco a poco sí que veía gente que cada vez más lo iba haciendo. Pues, por ejemplo, Dani, Fernando, bueno, mucha gente que tenemos en común y que yo todas las dudas que tenía me decían que no, que esto no es así. Pues yo tenía el problema de, pues no, voy a bajar peso, seguro que voy a bajar peso. Es imposible, yo por la mañana tengo hambre. Bueno, yo era el típico que me llevaba un plátano a entrenar. Eh, no vaya a ser que me desmaye. Eh,
Y bueno, y ya ves, al final empecé ya hace casi un año, o más de un año, y hago, bueno, voy a contarlo un poco, hago ayuno 16-8, que es 16 horas sin comer, 8, entre comillas, comiendo espaciado en dos comidas. Es decir, lo que hago es saltarme el desayuno. Sí que es cierto que ahora hemos ajustado un poco y de vez en cuando desayuno antes de entrenar, pero bueno, esto es otro tema que lo hemos hecho hace poco. Y nada, la verdad que muy bien. Incluso he hecho ayunos más largos, ya un poco me conozco más a mí mismo, como cuando tengo hambre, distingo la gula del hambre real y sobre todo, quizá lo más importante sea el tipo de comida, un poco consumir alimentos y no productos e intentar que la densidad nutricional sea la mayor posible. Y no sé si me dejó algo, Iñaki. Bueno, eso, que yo era muy escéptico y al final he acabado incluso haciendo el verano pasado un ayuno de 72 horas y ni te desmayas, ni te pasa nada. Entrenaba cada día por la mañana fuerza, sobre todo para el tema de no perder masa muscular, pero eso es un poco en cuanto al ayuno intermitente, en cuanto a la herramienta del PNI del ayuno intermitente, mi experiencia es muy positiva. Vale, Carlos, y aquí a nivel de sensaciones, ¿qué nos puedes comentar según tu experiencia? Bueno, pues así podría alargarme, pero de manera resumida, como con mucha más satisfacción, conozco mejor a mi cuerpo y me noto más a la hora de jugar y de entrenar, me noto más ligero y con más energía. Sorprendentemente, tengo más energía cuando estoy en ayunas que cuando he comido antes. Sí que es cierto que para los partidos hacemos las dos cargas, llevamos el tanque, entre comillas, de grasa y el tanque de glucosa cargados, pero cuando llevo solo la grasa, siento la misma energía y estoy igual de ligero. Sí, realmente aquí lo que pasa es que cuando al final tú te vas a entrenar después de haberte metido un desayuno importante, pues es que al final se activa el proceso digestivo y es como que necesitas tu sistema nervioso simpático para hacer ejercicio y es como que entran ahí en choque el parasimpático y el simpático y dices, ostras, te puedes sentir un poco más pesado. Yo como experiencia puedo comentar también eso, que al final yo con el hecho de comer cuando tenga hambre y comer hasta saciarme, pues, y hacer movimiento en ayunas, experimento pues que al final tengo esa sensación de más energía porque mi cuerpo no se tiene que centrar tanto en hacer un proceso digestivo. Y ya no solo a nivel físico, a nivel cognitivo, yo muchas veces si entreno, si justo tengo esa mañana libre de entrenamiento y no desayuno, si a las 12 estoy haciendo algo que requiere mi atención, tengo muchísima más energía cognitiva y muchísima más concentración que si he desayunado. Y esto lo noto. Si esto es algo que recomendamos sobre todo a los pacientes pues que son empresarios, tienen reuniones, les aconsejamos que las reuniones las hagan en ayunas y habiéndose movido antes, porque a nivel cognitivo también funcionas mucho mejor y realmente esto de tener una reunión pegándote una comilona importante es un fracaso total. Vale, Iñaki, pues nada, que nos podíamos quedar mucho tiempo aquí hablando sobre de diferentes herramientas, sobre las experiencias, y es muy interesante, pero si quieres podemos tratar estas herramientas de manera individual en otros programas, pues de manera intermitente bueno, una vez al mes o ya veremos cuándo. Sí, por mí encantado de poder ir daros herramientas para que podáis ir implementando y podemos centrarnos en cosas más concretas y ir chequeando todo esto. Vamos, por mí encantado. Pues genial. También dejaré en la descripción tus redes sociales bueno, tu página web y bueno, en la introducción ya te
También daré tus datos por si a alguien le interesa cotillearte o contactarte. Y nada, pues muchas gracias, Iñaki. Genial, Carlos. Pues por mí encantado de poder daros herramientas que os puedan ir ayudando a mejorar la salud y a tratar temas más concretos o más específicos que podamos ir abordando. Y encantado de poder estar aquí contigo. Y un abrazo a todos y nos vemos prontito, ¿vale? Vale, Iñaki, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes darle a me gusta, recomendarlo o suscribirte para estar informado cuando vayan saliendo más episodios. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Gracias y hasta la próxima.